Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, texto 1. Hablar de adulterio en la actualidad pareciera de lo más común en el hombre. Adalides del Señor, paz a vosotros. Es un gusto compartir con ustedes esta lección del cuaderno titulado Venciendo la carne con el espíritu, y vamos a estudiar el día de hoy esta preciosa lección, segunda de este trimestre, segunda de este cuaderno. Permítanme compartirles mi pantalla. Como ya lo explicaba, es un cuaderno nuevo, es la segunda lección, y la lección lleva por título Adulterio versus infidelidad. Si hablamos de adulterio, tendríamos que poner las definiciones, ¿sí? Pero vamos a entrar en materia con el título de esta lección y vamos a hablar del objetivo. Analizaremos las causas que provoca el adulterio y sus consecuencias, con el propósito de reconocer las ventajas que tiene la fidelidad que demanda el creador. Bueno, nos pone como la tarea a realizar, ver cuáles son las causas que provoca el adulterio, ¿sí? ¿Qué es lo que orilla? Pero también se pretende estudiar las consecuencias, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el trasfondo de esto, sí? Pues conocer las ventajas que tiene la fidelidad al Creador, al Todopoderoso que nos ha formado en esta tierra. Dice la lectura bíblica, vamos a entrar a platicar de ella, y esta se encuentra en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo número 11, del texto 1 al texto 5. Y dice de la siguiente manera, hermanos, es la lectura que aparece en su pantalla. Y aconteció, a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que, levantándose David de su cama, a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría eteo. Y envió David mensajeros, y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificóse luego de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Notemos cómo es el contexto de esta lectura bíblica, hermanos, y es el rey David, el que todos conocemos como ese hombre del cual nuestro Dios decía: yo tengo un rey, he escogido a alguien conforme a mi corazón, ¿sí? De esta persona se trata la lectura bíblica, pero veamos, relacionado al objetivo, cuáles son las causas, ¿sí? De este adulterio. En primer lugar, leemos que en el texto 2 dice que se levantó a la hora de la tarde, hermanos, de su cama. Notemos cómo, pues, ¿quién duerme en la tarde, hermanos? Sí, es decir, el rey David se ve obligado perdón por la expresión, por el ocio, ¿sí? Por el ocio, y después estaba paseándose por su terrado, cuando en realidad Joab, sus siervos, y que estaban destruyendo a los amonitas, pues ellos estaban en guerra, ¿sí? Y así lo podemos ver más adelante, versículos más adelante, donde Uría eteo no desciende a su casa, dice: no, yo tengo que estar cumpliendo con mis obligaciones de soldado, ¿sí? Del rey.
y no desciende a su casa. Dice yo, bueno, a pesar de que pues ya estoy comido, bebido, no puedo irme a mi casa con mi familia porque yo tengo que estar como cualquier ciudadano que está al servicio del rey. Uría Tego entendía el trabajo como un soldado del rey. El rey pareciera no entender su trabajo como rey, ¿sí? Es decir, es lo que lo orilla, ¿sí? A cometer esta infidelidad. Y ahí vemos con letras rojas, dice, cuando vio desde el terrado, es decir, en varios lugares de la Biblia se menciona cómo es que inicia el pecado, hermanos, ¿sí? Génesis capítulo 3, voy a tomar 3 ejemplos, ¿sí? Génesis capítulo 3 dice que cuando la mujer, es decir, Eva, ve al fruto prohibido, dice, y lo miró, lo vio, dice que era agradable, ¿sí? A los ojos. Otro ejemplo lo vemos en Lot, cuando los pastores de Abraham y de Lot empiezan a tener altercados. Abraham dice, para que no haya más altercados entre tus pastores y los míos, te propongo que si yo voy de un lado, tú vas de un lado, yo voy del otro lado. Y la escritura menciona, entonces Lot vio toda la llanura del Jordán, ¿sí? Pero entonces se vio como que ventajoso, ¿sí? El siervo Lot, y al tomar pues la parte más fructífera, ¿no? Pero vamos, todo empieza por el pecado, ¿sí? El pecado de Eva y el pecado de Lot en este caso. También vemos la historia que aparece en el libro de Josué, ¿sí? Cuando de Jericó, ¿sí? Una ciudad amurallada, una ciudad muy grande, se toman ciertas pertenencias, ¿sí? Y en la siguiente batalla, Dios dice que no van a poder porque hay alguien, si hay un anatema adentro del pueblo que tomó de las pertenencias, dijeron no se debían tomar. Entonces tomemos en cuenta, perdón, esta situación que el pecado entra, en este caso, el adulterio inicia, ¿sí? Inicia por la vista, ¿sí? Ya ustedes recordarán un texto, bueno, un refrán, dice que de la vista nace el amor. Y en este caso, el rey David le sucede algo similar. Y dice que él la vio que se estaba lavando, pero algo curioso, hermanos, también aquí muy interesante es que esta mujer era muy hermosa, ¿sí? Acto seguido, el rey David manda a preguntar quién es es aquella mujer, ¿sí? Y le dan toda la información de quién es hija, de quién es mujer, etcétera. Pero entonces, después, ahí pudo haber parado todo. Ok, la vio y se regresó a su casa y dijo, tengo cosas que hacer, tareas propias de un rey. Dijo, no, voy a mandar a preguntar quién es. Está bien, ya mandó a preguntar quién es y le dijeron que estaba casada y ahí se pudo haber parado, ¿sí? Es decir, el rey David siguió, ¿sí? Investigando, mandó a traer, ¿sí? Y ahí es cuando el rey David comete este pecado, ¿sí? Y él entra a esta mujer, ¿sí? Batseba, mujer de Uría Eteo, y esta mujer queda embarazada, ¿sí? Queda embarazada del rey, el rey David. Ya después leemos capítulos más adelante donde esta mujer pierde al pequeño. El versículo para reflexionar dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Decíamos que si ya lo vio, se queda ahí en el corazón y ya no procede a más. Pero si ya lo vio, lo mete al pensamiento, lo lleva a un sentimiento y lo lleva a una acción, en este caso el rey David. Pero ¿dónde empezó todo, hermanos? Entró. Recuerden que nuestros sentidos son los que nos permiten, los que nos ayudan a que podamos continuar, ¿sí? En este caso, la vista, ¿sí? O el oído, o la nariz, o nuestra forma de hablar nos lleva, ¿sí?
a continuar con los pensamientos, nos conlleva a los sentimientos y terminamos o aterrizamos estas situaciones en las acciones. Lo dice el apóstol Marcos en el capítulo 7, en el texto 21. El material explicativo, hermanos, nos hace ver varias cosas, ¿sí? En este caso nos habla de la definición de adulterio, nos habla de la definición de fidelidad y nos explica algo muy interesante, hermanos, ¿sí? Que la fidelidad nos lleva a la lealtad, ¿sí? Y que la lealtad nos lleva a la relación, que en este caso es con nuestra esposa, ¿sí? Pero aquí algo muy interesante, hermanos, es que nos lleva a que esa relación se fortalezca con relación al compromiso. La palabra de nuestro Dios explica que lo contrario al adulterio, pues es la fidelidad, hermanos, ¿sí? El, el rey Salomón, ¿sí? Hijo del rey David, da un consejo, ¿sí? En Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas, ¿sí? Es decir, si nosotros amamos a nuestra pareja, nosotros amamos a nuestra esposa, pues debemos de gozar de la vida, ¿sí? Con la mujer, con esa mujer que Dios nos ha dado. Muy interesante el punto de vista del rey Salomón, ¿sí? Porque decía que el que halló esposa, halló el bien, ¿sí? Entonces, en ese contexto, nosotros lo que debemos buscar con nuestra esposa, pues es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad que, por lo que yo observo en toda la lección, el material explicativo, como la lectura bíblica, nos hablan de el adulterio, pero el recurso para profundizar nos habla de la fidelidad. Pasemos al segundo párrafo, el cual nos explica de cuál es la situación del rey David con relación a la ley de Dios. Observen lo siguiente, hermanos. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántos pecados lleva el rey David en su haber por, por no él haber puesto un alto? Primero, codicia, ¿sí? Rompiendo el mandamiento que dice no codiciarás. Ni la casa, ni la mujer, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de tu prójimo, así lo dice el 10º mandamiento. Después, comete adulterio con ella, porque sabía el rey que era casada. Posteriormente, manda a matar a el rey David, manda a matar a su esposo, ¿sí? Da instrucciones, redacta una carta donde, y esta persona lleva la carta y se la hace llegar al general, y pues era su sentencia de muerte, hermanos, poner a Joab al frente de la batalla para que muera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba cubriendo, ¿sí? Su pecado. Y lo que nos explica el párrafo número 2 es que cuando cometemos, ¿sí? Este pecado, pues obviamente nos vamos a esconder, tendemos a ocultarlo. ¿Cuánto tiempo pasó en que el rey David comete esta falta? Al tiempo que escribe el Salmo 51. Hay un lapso, sí, un poco grande y un poco extenso. Me atrevo a creer que es más del año, aproximadamente 2 años, entre que ocurre esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el rey David tenía su pecado muy bien oculto, ¿sí? El gran detalle aquí, y lo estaba tramando todo para que le saliera y pudiera él darse cuenta de que el adulterio que él había cometido podía ocultarlo. Sin embargo, nuestro Dios dijo, no es así. Te voy a hacer, y nuestro Dios a través del profeta Natán, le amonesta, ¿sí?
a través de una parábola donde le explica, ¿sí? Entonces, si el rey David sabe que es hacer lo bueno y no lo hace, entonces había pecado en él, ¿sí? Y la ley de nuestro Dios, pues, está puesta, pues, para el infractor, ¿sí? Otra falta que se le puede atribuir al rey David es, ¿dónde quedó la copia y la tarea de que como rey hiciera una copia de la ley? ¿Sí? En el libro de Deuteronomio, esa era una de los deberes del rey, ¿sí? Nuestro Dios le dice al profeta Moisés que si el pueblo de Israel decide tener un rey como todos los pueblos, una de sus tareas va a ser, le empieza a decir cuáles eran las tareas, pero una de sus tareas principales va a ser hacer una copia de la ley de Dios. No era sencilla la tarea del rey, hermanos, no era sencillo el trabajo del rey. El último párrafo nos explica que, qué es la fidelidad, cómo podemos recurrir a esa tarea. De entrada, no es una tarea sencilla, ¿sí? No es una tarea que podamos decir, bueno, lo hago de la noche a la mañana, lo voy a hacer. No. Imaginen ustedes son el rey David, ¿sí? Y ya se encariñó con Batseba, ya se encariñaron ustedes con Batseba y ya no pueden dejarla, ¿sí? Ya su corazón ya está anclado a ella, porque al momento de que hay esta acción, ¿sí? De tener ayuntamiento entre ustedes y Batseba, pues ya son una carne, ¿sí? A través del contacto sexual que explica nuestro Dios allá en el libro del Génesis, eran dos en una carne, y en este caso el aspecto sexual, que es por medio del cual se llega a este pecado, no es sencillo, ¿sí? Consejos que tendríamos que seguir, aspectos que debemos tomar en cuenta. Número uno, cortar la relación, ¿sí? Pero vamos a recurrir al material exegético que aparece aquí, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Hacer un análisis introspectivo de lo que nos está pidiendo nuestro Dios, orar a Él, ¿sí? Pero no solamente orar, hermanos, sino pedir de su fortaleza, cortar todo contacto con esta persona, porque lo que está exponiéndose en este párrafo es alejarnos de pensamientos y sentimientos, ¿sí? Es decir, que nosotros, ok, si ya lo voy a dejar, que mis pensamientos y mis sentimientos vayan alejados, ¿sí? Vayan con tendencia a esa separación. Amar y respetar a nuestra esposa y compañera. ¿De qué manera yo voy a amar a mi esposa? Pues no estando en la sociedad, ¿sí? Hoy, hoy por hoy, ¿cómo se hubiera dado esa situación? Es Batseba, mm, le envían una, ahora sí que, a ver, ¿me das tu Face o me das tu número de WhatsApp? Quiero platicar contigo. Y David, o ustedes, que en este caso es el ejercicio que estamos haciendo, tienen su contacto de esta persona y lo agregan como amigo y empieza ese eh, intercambio de mensajes, ¿no? Que poco a poco van a ir subiendo de tono, según lo expresa la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios explica, ¿sí? Que el pecado no nace de la noche a la mañana, hermanos, sino que va creciendo de intensidad, ¿sí? Y entonces, lo que nos pide la palabra de nuestro Dios es velad. ¿Velad qué significa, hermanos? Velad es estar atentos, ¿sí? Un velador es aquella persona que está vigilando, es esa persona que está al pendiente, es aquella persona que está estudiando al enemigo, estudiando la situación, estudiando el trabajo que se le ha puesto. Dios nos ha dado ese espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Entonces, nos está pidiendo que a través de actividades, de acciones, podemos llegar a tener ese espíritu en nuestro Dios, ¿sí? ¿En qué se parecen la, el adulterio y la fornicación, hermanos? La diferencia está en el estado civil solamente, ¿sí? Usted va a cometer adulterio cuando está casado,
pero si no está casado y comete, eso es fornicación. Al fin y al cabo, es el mismo contacto sexual lo que define este pecado. Cualquiera de las 2 situaciones orilla a ser fieles. Primero, primero a Dios, en este caso, ¿sí? Y segundo, a nuestra pareja. Y en el caso de las personas que están solteros, pues y están teniendo relaciones sexuales, están en fornicación. Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿sí? Es el mismo, la misma acción la que las lleva a alejarse de nuestro Dios. ¿Qué nos dice el material explicar? El recurso para profundizar, hermanos. Nos va a explicar las 11 causas de la fidelidad, ¿sí? Aquí ninguna habla de la situación con nuestro Dios, excepto una, que yo es lo que considero, pero no solamente es estudiar. Usted puede copiar con este código QR que viene anexo impreso en el cuaderno de escuela sabática de los varones. Ahí en este código que estamos viendo en pantalla, ahí aparece este código que usted puede escanear y descargar el libro. Le aconsejo que lea el libro, es de mucha utilidad y puede ser de grande bendición para todos nosotros. En ese libro se aborda este artículo, 11 causas de la fidelidad. Bien, la número 1 es el amor. No voy a hablar de todas, hermanos, solamente voy a hablar de una, ¿sí? Las creencias, ¿sí? Yo creo que la fidelidad me acerca a Dios. Yo creo que la fidelidad hacia mi pareja puede ser para que yo tenga la vida eterna. Sí, hermanos, sí. Lo que yo debo de creer primero. Y estaba de la mano con la número 7, ¿sí? ¿Cuál es mi convicción religiosa? Mi convicción religiosa definitivamente tiene que ser con lo que Dios me ha trazado. Dios ha trazado a la humanidad estos 10 mandamientos, perdón, estos 10 preceptos para poder hacer su voluntad. Y algo muy importante, ¿cuál es el origen o más bien, cuál es el objetivo de los mandamientos de nuestro Dios? Que el hombre sea enteramente perfecto, ¿sí? Que el hombre sea corregido, que sea instituido en justicia, ¿sí? Que no andemos en camino de malos. Si usted se reúne con 3 personas ladronas, usted puede ser el cuarto ladrón. Si usted reúne con 2 personas asesinas, usted puede ser el tercer asesino. Si usted se reúne con 4 personas adúlteras, usted puede ser el quinto, hermanos, ¿sí? Pero si usted se reúne con personas que busquen a Dios, usted puede ser un hijo de Dios. Si usted se reúne a estudiar la palabra de nuestro Dios, usted puede ser esa persona que nuestro Dios esté buscando. ¿Para qué? Para poder darnos ese premio que Dios va a dar a todos los que le aman y a todos los que aman su venida. Estudie este material, se lo recomendamos y pasamos la siguiente tarea. Reflexión y análisis. Escoge 3 acciones y refuérzalas con citas bíblicas, mediante las cuales se pueda demostrar nuestra fidelidad. Yo escogí esta cita bíblica, ¿sí? Eclesiastés capítulo 4, del texto 9 al texto 12, donde explica el rey que 2 son mejor que uno, y que cordón de 3 dobleces no presto se rompe. 3 acciones. ¿Cuáles son, pues, esas 3 acciones? Número 1, tomar en cuenta a mi esposa en todo, hermanos. Comunicarle absolutamente todo. ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas con una persona, ¿sí? Me estoy escribiendo con una persona, ¿sí? Es más, estoy teniendo problemas ya un poquito ya subidos de tono con esta situación. Pero yo tengo que comunicarle a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya no voy a tener trato con ella, etcétera, pero yo tengo que comunicárselo, ¿sí? Y esta puede ser la acción que me ayude a encontrar
de qué manera yo pueda salvar mi matrimonio, ¿sí? Y ser leal, ¿sí? Ser, fiel a esa relación, ¿sí? El siguiente apartado de nuestro cuaderno es la responsabilidad y nos dice lo siguiente, hermanos. Cumpliendo con el mandato de mostrar fidelidad a nuestra pareja, enlistaremos 5 acciones que consideremos debemos hacer para mostrar fidelidad a nuestro cónyuge. Y ahí aparece el espacio para que usted escriba las 5 acciones de cómo mostrar fidelidad. Una acción de fidelidad puede ser que yo tome en cuenta a mi pareja para todo, hermanos, ¿sí? Notemos la historia de Jacob cuando él decide regresar a Canaán, reúne a sus mujeres, ¿sí? Y les comenta la situación en la que él está, en la que él se siente incómodo, y dice: "Yo veo que el trato con vuestro padre ya no es el mismo, entonces sí voy a pedir que me apoyen". Afortunadamente, Jacob cuenta con el apoyo para regresar, para hacer cosas nuevas que no se hacían en ese tiempo, y Jacob cuenta con el apoyo de sus mujeres, ¿sí? Ese puede ser uno, apoyar a mi esposa en las tareas del hogar, apoyarla en las tareas, que ella quiera emprender algo, que quiera hacer algo, pero que siempre se sienta con ese respaldo, ¿sí? De nosotros, de adalides, de usted, sienta ese respaldo con su esposa. No es sencillo, hermanos, enfrentar un adulterio. No es sencillo porque la misma palabra de nuestro Dios dice que se queda una marca, se queda una huella que desafortunadamente, separa a las personas, separa los matrimonios. Hoy por hoy, los adulterios son, la mayor principal causa de divorcios, ¿sí? Y un divorcio, lo que veíamos en cuaderno pasado, es aquello que no queremos que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo Dios dijo que lo que Él unió, que no lo debe de separar el hombre, ¿sí? Y que ese amor que nos juramos, sí es cierto, hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas, pero todo tiene solución, hermanos, en esta vida. Con Cristo Jesús, hasta la muerte tiene solución, ¿sí? Porque Cristo dijo: "El que cree en mí", como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Pero tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que meter a Dios en nuestra vida y encomendarnos a Él para que Él pueda ser nuestro escudo, nuestra fortaleza y podamos salir siempre victoriosos ante situaciones que vayan a desencadenar o que terminen en un adulterio. Es un gusto compartir esta lección con todos ustedes, hermanos, agradeciendo al Todopoderoso que nos dé la oportunidad de hacerlo y también agradecerle ampliamente a nuestro hermano Joel Alejo, ministro de nuestra iglesia, esta oportunidad y la invitación que nos hace para participar con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.